¿Cómo podemos aprovechar Runway Gen 3 Alpha que acaba de salir para producir videos como el que van a ver justo ahora? I clung to the edge of the boat, the ocean's spray mingling with my sweat. The struggle was fierce, but I managed to pull it aboard, its weight nearly dragging me into the sea. The sky darkened, and the waters grew turbulent. The fish, larger and more vicious than any I had ever seen, fought back with terrifying strength. My heart pounded as I secured the catch, the line cutting into my hands. With a final heave, I wrestled the beast onto the deck, its massive jaws snapping inches from my face. The ocean's fury seemed to match the primal fear that gripped me. Pues bien, ahora mismo les voy a mostrar cuál es mi proceso particular para crear una historia de horror compartiéndoles mi pantalla. Hay dos formas de comenzar este proceso. En el primero vamos hacia GPT y le decimos que nos haga una historia. Este es el truco. Cuando pidan que les haga una historia, hagan la historia que sea con cierta cantidad específicas de palabras para que no se pase de 1 minuto. Así la pueden publicar en sus historias y tampoco les sale tan costoso porque Gen 3 Alpha es bastante costoso. Aquí le estoy diciendo que me haga una historia de horror para estas 4 imágenes y ahora se las voy a mostrar de dónde las saqué, que dure por lo menos 50 segundos y tenga entre 50 y 100 palabras. Aquí tengo mi historia, tengo mis hashtags y tengo ya listo como para publicarlo. Lo que voy a hacer es que les voy a dejar este prompter, les voy a dejar el link abajo en la descripción para que ustedes también lo puedan usar. Esta es la primera parte. Después de que él me permite tener estas historias, estas 4 partes de la historia, como pueden ver, pues cada una de las partes va a corresponder a una de las imágenes. Y lo que voy a hacer es que voy a venir acá y le voy a decir que me cree un prompt molecular para este párrafo específicamente. Este es un segundo link que les voy a dejar dentro de la historia, que es mi sistema de prompt molecular, que es esto que ven acá. Este sistema de prompt moleculares lo pueden utilizar en dos maneras. La primera, le pueden subir una imagen y él va a crear un prompt molecular para esa imagen, copian el prompt y lo pegan en Midjourney. Y la segunda, le pueden dar una frase o un párrafo, por ejemplo esta, y ustedes le dicen usa esta descripción o usa este párrafo, ¿ok? Como fuente para generar el prompt molecular. Aquí agrego el párrafo que me entregó y le doy enter. Ahora él va a analizar todo lo que está sucediendo dentro de la escena y lo que va a hacer es que va a crear para ustedes un promolecular. Ok, son dos formas de usarlo. Una, promolecular le sube la imagen, o dos, le dan el párrafo. Como pueden ver aquí, él va a crear un prompt molecular y lo que van a hacer es que van a copiar este prompt que está acá al final, simplemente se vienen a Midjourney, le colocan imagen y lo pegan. Ahora, si ustedes quieren esta imagen para historias, al final le ponen AR 9.2.16, pero como la vamos a utilizar para Runway, que en este momento solo trabaja con formatos largos, pues le ponemos 16.2.9, que es como el código del aspect ratio, se llama eso. Si son verticales 9.16, si son tipo YouTube, como en su televisor, 16.9 y le dan Enter. Cuando le dan Enter, pues el típico Midjourney que va a comenzar a hacer sus imágenes. En este caso, por la tarea, hacerlo más rápido, pues yo ya he preparado 4 imágenes y en este momento lo hice al revés. Primero generé las imágenes, que es una imagen de un pescador pescando este pez masivo en el mar. Increíble, súper cinemático. Hice un pro muy simple, un fisherman peleando contra un pez gigante en el mar, cinemático, ultraangular, dramático, con expresión facial extrema. Esa parte es muy importante. Si quieren que sea realmente dramático, debe ser expresión facial extrema. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, las 4 imágenes que me acaba de dar él para la primera parte de mi historia de terror. Fíjense que esto es lo que el Image Molecular Prompter votó. ¿Sí? De nuevo les estoy dejando el link para que me creara estas imágenes y yo puedo seleccionar cualquiera de ellas como primera. Pero en este caso, como ya tengo la historia que vamos a utilizar, la tengo lista, lo que vamos a hacer es que vamos a usar esa historia, ¿ok? Vamos aquí a el segundo, que es el creador de historias. En este caso yo lo tengo de historias de terror, me gustan mucho las historias de terror, sobre todo tipo Alien y ese tipo de cosas, y lo estoy usando. ¿Cómo lo usé? Pues asegurándome que tengo ChatGPT 4 o vengo acá, tomo las 4 imágenes que ya descargué de Midjourney, aquí las pueden ver, las 4 imágenes las tomo acá y las arrastro directamente al creador molecular, asegurándome que aquí tengo ChatGPT 4 y le digo, hazme una historia de horror
para esas 4 imágenes y después la frase, ok, guarden este video, asegúrate que dure por lo menos 50 segundos y tenga entre 50 y 100 palabras. Y eso es lo que les va a proveer a ustedes la duración. Como yo ya la tengo hecha, pues no la voy a volver a hacer. Muy bien, ya tengo las imágenes y tengo la historia. Ahora vamos a utilizar Runway. Arrastro mi imagen desde mi navegador. Lo tengo aquí, vamos a arrastrarlo, allí la tienen. Yo tengo varios monitores, por eso ven que se mueve la ventana en varias pantallas. Lo voy a cortar al tamaño porque estas las hice cuadradas, simplemente como las hace mi Journey, porque quería tener también el original. Pero en este caso, pues quiero que esta sea más o menos el encuadre que estoy haciendo. Sí, quiero aprovechar mucho la cara del personaje. Fíjense que aquí tengo los rostros y este rostro está muy bien. Los dientes me gustaron mucho como quedaron. Le voy a dar cortar. Y por aquí les voy a hacer una recomendación imperdible. Vayan a YouTube, a mi canal de YouTube, Solo el Creative. Y nuestro amigo, un canal que sigo todo el tiempo, espectacular, Theoretically Media. Este canal que están viendo acá. Síganlo porque es increíble. De verdad que él todo el tiempo tiene las últimas noticias y la forma en la que las explica, compara todo, lo hace muy bien y tiene muy buen material. Van a aprender muchísimo. Y este señor acaba de publicar un generador de prompts para generación 3 alfa. Y ese es este que está acá. Vayan a su canal de YouTube, ¿sí? En este video que tiene él por acá, él les ha dejado, aquí está, este GPT, que es 100% programado por él y se los recomiendo porque es una herramienta gratis y espectacular. Y la forma en la que yo lo estoy usando es que simplemente subo la imagen a la que le voy a producir el prompt y le digo construyeme para esta imagen. Él va a analizar la imagen y con la programación que nuestro amigo Tim hizo, pues él me va a hacer un prompt. Pues pegamos el prompt acá de la imagen que queremos generar y fíjense que aquí ya tengo las escenas. Esto, el agua está increíble. Vamos a ver la segunda escena. Fíjense el agua, la lucha, la expresión del animal, el cielo se mantiene muy bien, está espectacular. Y ahora que tenemos aquí nuestro runway, lo que hacemos es subir la imagen, pegamos el prompt que generamos en la máquina que hizo Tim para nosotros, lo pegamos acá, vamos a recortarlo porque como les comenté el formato es 16:9, esto está muy bien. Pueden recortarlo las personas hasta aquí, hasta donde está la gorra. Eso está bastante bien. Yo, sin embargo, quiero un poquito más de su expresión facial. Vamos a recortar allí y ahora le damos generar. Y él lo va a enviar a un queue en el cual van a empezar a producir mi video. Como pueden ver, pues cada uno de estos videos consume créditos que los ven acá arriba, ¿sí? Y en este caso, pues estos fueron como, no sé, 100 créditos o algo así. Así que el Runway es bastante costoso. Son $10 cada 1000 créditos. Y lo que vamos a hacer ahora con la siguiente imagen es lo mismo. Vamos a llevar acá la imagen. Fíjense que la borré ahí con el iconito de la papelera. Y vamos a ir a nuestro sistema de prompts que hizo nuestro amigo de Theoretically Media. Vamos a copiar el prompt y vamos a irnos de nuevo aquí a nuestra maquinaria. Recortemos. Fíjense que este gorro no me da nada y prefiero colocarlo aquí, ¿verdad? En donde estoy viéndolo a él. Podría llevarme esto, pero creo que es más que suficiente solo dejar el ojo de los dos. Le voy a dar crop por acá por este lado y simplemente voy a pegar mi prompt que se ve perfecto y le voy a dar generar. Él lo va a enviar al queue. En este instante yo ya tengo 4 imágenes. Ya tengo las 4 imágenes que voy a utilizar. Y ahora quiero colocar una voz. Vamos a ir a Eleven. Eleven Labs es una plataforma para generar voces hiperrealistas y es supremamente económica. De las más económicas que hay y de las mejores que hay y tienen API. Por ejemplo, el paquete de starters cuesta $5 al mes, que no es nada. Y fíjense que aquí para el creator lo acaban de dejar de 22 a 11, lo cual está espectacularmente, pues, súper bien. Tiene 100.000 caracteres por mes, que son como 2 horas de audio, así que lo que sea. Para personas realmente profesionales que quisieran hacer unas lecturas de libro con esto, con diferentes voces, está perfecto. Además de que en todos los idiomas. Yo tengo una voz preseleccionada, como pueden ver de muchas que hay para mis historias, que es esta. No los voy a aburrir en este momento corriendo por todas las voces. Lo que voy a hacer es que voy a ir acá
a mi sistema de historias de horror. Voy a copiar mis 4 párrafos, ¿sí? Y ahora me voy a ir acá y los voy a poner en Eleven Labs y básicamente eso es todo. Algo muy útil que tiene Eleven Labs es que aquí en la parte inferior te va a indicar la cantidad de tiempo que está durando esta voz, lo que quiere decir que esta voz no me sirve porque tiene 1.16, tiene más tiempo, ¿verdad? Lo podemos reducir un poquito. Podría quitar esta parte. Creo que solo tenemos que quitar otra frase y vamos a estar bien. Y ahora generemos de nuevo. Perfecto. Tenemos 1 minuto y esto me parece más que bien. Simplemente voy a descargar mi voz y lo voy a poner aquí. Ahora vamos a ver cómo resultaron los últimos 2 videos, que eran los que me faltaban. ¡Ah! Esto está brutal. Mira la expresión facial de este tipo. No puede ser. Qué increíble. De verdad que está de matar gente. Y vamos a ver acá. Este está un poquito más tranquilo, pero también me gusta mucho. Si les digo la verdad, me parece que es una imagen muy linda. Me gusta el mar atrás, me gusta la forma en la que creo que ya está yendo hacia la orilla sacando el pez, dentro de lo que yo pienso de la narrativa, ¿no? Vamos ahora a descargar estas imágenes. Bajemos esto aquí y esto viene siendo los videos 4. Este es el 4. Siempre les digo, nombren todo apropiadamente cuando estén haciendo sus trabajos. Vamos a ver este es el 3. Muy bien. Y a decir verdad, les digo con toda sinceridad, creo que el 3 y el 4 me gustaron mucho más, la calidad es mucho más. Aquí se ve un poquito como así como todavía tiene ese sentido AI de la transformación de la cara del personaje, pero bueno, no voy a hacer demasiado énfasis ni demasiado tema en ello. Ven aquí que tengo 1, 2, 3, 4 videos aquí para contar mi historia. Tengo mi voz de 58 segundos y ahora necesito editar este video. Pues yo, que soy diseñador gráfico, generalmente no trabajo con estos sistemas, pero siempre le digo a las personas que una muy buena herramienta en línea para trabajar es Canva. Canva es simple, es fácil. Yo de hecho ni siquiera lo tengo pago. Pueden hacer una cantidad de cosas que están muy bien. Pues es muy fácil. Lo primero, crear un diseño. Vamos a crear un video, ¿sí? Y aquí en el video, pues lo que tenemos que hacer es básicamente arrastrar nuestros 4 contenidos. El número 1, que es el de este señor. Y ahora vamos a agregar otra escena. En la otra escena vamos a agregar el número 2, que es este señor que está aquí. Y agregamos otra escena y en la número 3 vamos a agregar este otro señor que es este señor que está aquí. Y agregamos aquí en el más otro y agregamos esta cuarta escena que es este señor que está aquí. Bueno, ya lo tenemos, lo vamos a estirar indiscriminadamente, diríamos por ahí, ok, lo podemos estirar indiscriminadamente. Si le doy play me voy a dar cuenta de que básicamente pues estoy viendo aquí la progresión de la escena, ¿sí? Aquí está la segunda escena, vamos a ver qué más. No tiene audio, obviamente pues no he subido el audio. De hecho, aquí abajo, si se dan cuenta, yo puedo añadir una transición, tiene mucho menos poder, pero es más fácil que CapCut, que otro tipo de gestores. También mi voz, aquí está mi voz, que es mi voz de 58 segundos. Voy a ir aquí al principio, le voy a dar clic y cuando le doy clic ella se agrega al sistema, ¿no? Se agrega a la presentación y aquí me dice que puedo, y ahora pues quisiera agregarle, vamos a ver qué, una música. Yo tengo una suscripción a Envato Elements, una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Pues tengo música, tengo gráficos, tengo videos, tengo lo que se me pueda ocurrir. Lo único que tengo que hacer aquí es buscar horror. Son muy buenas, no me importa buscar tanto. Además de que te dan las licencias, ¿no? Así que en caso de que vayas a publicar en YouTube o algo por el estilo, pues tienes la licencia. Vamos a descargarlo y lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá a nuestro Canva en Uploads y simplemente vamos a subir nuestro audio. De nuevo nos colocamos al principio de nuestra presentación y le hacemos un solo clic a la banda sonora y eso nos va a permitir colocarla allí. Como no nos completó, pues le ponemos otro loop y no nos preocupamos demasiado de nada. Pues no tiene sentido, esto es social media y siempre digo la perfección es tu enemigo y la publicación es tu amigo. Entonces tiene que funcionar y acá una de las cosas que me gusta puede bajar volumen siempre 30 cuando tengamos audio. Perfecto. Pues vamos a exportar esto, a bajarlo acá, 1080 MP4, está muy bien, todas las páginas y guardar los settings de descarga. Al final, si se pueden dar cuenta, pues aquí está bajando mi video. Ahora, para nosotros crear un video, un nuevo diseño que sea del tamaño correcto para nuestras historias de Instagram con este material que está muy bueno, una de las opciones que tenemos es que
podemos crear nuevo diseño y colocarlo así como Instagram Story en esta parte que está acá. Y él automáticamente te lo va a poner de esta forma. Lo que me gusta de esto es que nosotros podemos tomar todos nuestros elementos, copiarlos y pegarlos acá. ¿Ven? Ahora quitemos la primera página. Ahora ya vemos que tenemos un video, ¿verdad? Cada una de las páginas en el tamaño regular. Pero, ¿qué es lo que sucede con Instagram? Que obviamente como estas imágenes, estos videos, estas animaciones están en este tamaño, pues yo no voy a poder verlos correctamente si no estoy en el formato adecuado. Y esto es un pequeño truquito que, bueno, no tiene nada que enviarle a nadie. Lo que hacemos es que lo duplicamos. Pues aquí ya tenemos nuestras 4 páginas. Muy bien. Y ahora vamos a venir aquí a nuestro principio y vamos a tomar todo nuestro audio y lo vamos a pegar en este proyecto y ahora vamos a tener una línea de tiempo. Y ahora la tenemos también para historias de Instagram. Y esto es una nota porque también lo podemos poner en Reel. Vamos aquí a la última herramienta que quiero utilizar hoy con ustedes, que también se las recomiendo 100%. Les estoy dejando los links de afiliados de todas estas cosas, son mis links de afiliados. De verdad que yo no utilizo herramientas que sean para desperdiciar. Y una de ellas es Clip. Opus Clip es una herramienta que te permite meter videos hasta de 1 hora y él te crea muchos clips de la duración que tú quieras. En este caso, pues yo estoy utilizándolo con ustedes para generar estos pequeños clips que estamos haciendo hoy, y tiene una modalidad que me gusta mucho. Por ejemplo, si yo subo este reel, lo que va a hacer es que me va a permitir colocarle esos captions bien bonitos que salen en todo el medio. Me va a permitir colocárselos automáticamente. Vamos a ver, ahora tengo acá, no les dé miedo por lo que muestra aquí en el formato este, pues no es la realidad, él respeta el formato del video que ustedes suben, pero esto es lo importante, solo añadir captions sin cortar, y me sirve muchísimo para mi TikTok, Instagram, LinkedIn y todo lo demás. I clung to the edge of the boat, the ocean's spray mingling with my sweat. The struggle was fierce, but I managed to pull it aboard, its weight nearly dragging me into the sea. The sky darkened, and the waters grew turbulent. The fish, larger and more vicious than any I had ever seen, fought back with terrifying strength. My heart pounded as I secured the catch, the line cutting into my hands. With a final heave, I wrestled the beast onto the deck, its massive jaws snapping inches from my face. The ocean's fury seemed to match the primal fear that gripped me. Y eso es todo, mis queridos amigos. Esta es una forma pues muy sencilla, muy rápida de hacer cosas increíbles con Canva, Level Up, GPT, Midjourney, Gen Alpha 3, que acaba de salir hace un par de días. Y si se dan cuenta, pues básicamente esto es un corto de terror. De estos podrían estar haciendo 5 diarios fácilmente de lo que ustedes quieran contar. Así que para todos ustedes, los escritores, los storytellers, aquellas personas que tienen mucha pasión por algo, si te gusta el anime, el manga, si te gusta Dragon Ball, si te gusta lo que sea, pues aquí tienes una forma realmente con todas las herramientas, el set de herramientas, de ir de 0 al 100% un producto 100% publicable. Y mira, yo lo hice de 1 minuto, pero tú podrías hacer pequeñas historias de 3 minutos y hacerlo para tu propio canal. Síganme en Instagram, tengo Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, @soloelmedocreativa. Yo les recomiendo a todos que empiecen ahora. La economía de creación va a ser lo que va a mandar en el mundo, porque la inteligencia artificial va a reemplazar las tareas repetitivas y solo las creativas van a quedar adelante. Esto es un proceso de inteligencia artificial que está guiado por mi creatividad, y es la idea de cómo deben utilizar las herramientas. Adelante, creen sus historias, no se queden atrás con las ganas. Sean buenos, sean creativos y hasta luego.